motivaciones lo traen a postularse a este cargo. Eso en 10 minutos. Después la opción de seleccionar 2 sobres en lo que hay una pregunta en cada sobre. Usted va a tener 10 minutos por cada pregunta para responder. Si la pregunta en su caso es muy concreta, muy chiquita, yo rogaría que aproveche de todos modos sus 10 minutos articulando esa pregunta a lo que significa el desafío de la función de la legislatura o a la temática específica a la que se refiere la pregunta, pero no desperdicie sus 10 minutos por pregunta. Bienvenido entonces, pase por favor. Buenas tardes. Un saludo en principio a la Comisión Mixta, a los honorables senadores y diputados presentes y al público asistente. Yo les quiero pedir disculpas porque estoy llegando muy apurado, acabo de llegar desde Sucre y estoy pensando ya en que debo retornar esta noche mismo porque tengo responsabilidades académicas y tengo que hacerlo por tierra. De todas maneras, quiero señalar que yo estoy presente acá respondiendo a la buena predisposición que ha tenido la Comisión Mixta en el sentido de acoger favorablemente, de resolver favorablemente la impugnación que yo había planteado, puesto que en primera instancia estuve inhabilitado, y particularmente a todos los de la Comisión que acogieron favorablemente esta solicitud de revisión de los documentos que evidentemente constaban en los sobres que habíamos presentado. Es por eso que he hecho el esfuerzo de presentarme fundamentalmente para que no crean que esto ocurriera una falta de seriedad, una burla, y aquí estoy. Yo soy profesor de filosofía, egresado de la Escuela Nacional de Maestros, he sido rector de aquella institución y a su vez el primer impulsor para la transformación de esta institución en lo que es ahora la primera universidad pedagógica boliviana. Soy al mismo tiempo abogado de profesión, titulado en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, actualmente ejerciendo la docencia universitaria en la carrera de Derecho de San Francisco Javier. He tenido varios cargos más bien de orden público, particularmente en la ciudad de Sucre. He sido dirigente sindical del magisterio, he sido presidente del comité cívico, posteriormente alcalde municipal de la ciudad de Sucre. En el área de la judicatura he desempeñado la función con mucho agrado de haber sido el director del Instituto de la Judicatura de Bolivia, el director de capacitación como titular y luego interinamente el director del instituto como tal. Lamentablemente tuve que dejar estas funciones por un malentendido y una presión que sufrí en el propio Consejo de la Judicatura con algunos de los consejeros de entonces, debido a que yo quería darle mayor dinamismo al Instituto de la Judicatura y debido a que, y lo quiero decir públicamente, a que en última instancia si quieren, la gota que colmó el vaso fue el que yo hubiera invitado a una visita y a un compartimiento al distinguido juez español don Juan Baltasar Garzón, que estuvo de visita por algunas conferencias en Sucre. Lo invité y eso desató ya la ira de los consejeros que evidentemente no admitían que una persona que esté haciendo un seguimiento judicial a miembros de la dictadura y del famoso Plan Cóndor estuviera siendo invitado por el Consejo o por un funcionario, nada menos que del Instituto de la Judicatura. Yo quiero decirlo públicamente que así fue. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me hicieron una suspensión arbitraria de la que yo reclamé, planteé una demanda de amparo, recuperé aquello y volví a mis funciones como director del instituto, habiendo renunciado personalmente y públicamente al cabo de 2 semanas de ejercicio, después de haber ganado un amparo constitucional a los 3 órganos del Poder Judicial que conformaban en ese momento el directorio: el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de la Judicatura. De tal manera que en el plano jurídico este es mi caminar, fundamentalmente académico, y ahora como desempeño de cátedra universitaria también.
Como proveniente del sur del país, de los departamentos de Potosí, de Chuquisaca y de Tarija, me identifico obviamente con la nación quechua, por supuesto. Muchas gracias. Por favor, si puede seleccionar los sobres. Sí, por favor. Algunos de ellos vienen con un montón de anotaciones, por eso tenemos que disfrutarlos. Bien, vamos a dar lectura a la siguiente pregunta. ¿Cómo considera usted que debería funcionar la unidad de transparencia? Esa es toda. Les rogamos, por favor, que relacionen la pregunta con el Consejo de la Administración. Gracias. Bueno, yo creo que uno de los temas de mayor preocupación del actual gobierno es precisamente la transparencia. Por eso es que se ha aprobado y sancionado y promulgado la ley anticorrupción, ¿no es cierto?, en el sentido de que transparentar la función pública, transparentar la función judicial, de pronto es una de las necesidades más imperiosas del sistema político en Bolivia. Pero en particular, en tratándose del sistema judicial, esta es una necesidad pero absoluta. Es más, yo diría que no es solo el hecho de que se publicite, de que sea público toda actividad de los operadores de justicia, de que todo se conozca, porque esa es la idea, de que todo se conozca, de que sea transparente, de que no debe haber nada oculto en la función judicial, ¿no es cierto?, tarea permanente de preocupación de los personeros de cabeza del Poder Judicial y fundamentalmente en este caso de los nuevos magistrados. Tendría que ser una de las primeras tareas. Pero yo voy más allá. O sea, yo no creo que se trate solo de que se publicite, de que todo sea ampliamente conocido, de que eso todo se divulgue y se conozca, que no sea tan oscuro como se maneja. Yo voy más allá. Quiero repetir las palabras de una fiscal de Salta, una señora que es poetisa, escritora, una amiga mía que algún momento me dijo: mira, en los sistemas judiciales, no solo en Bolivia, en tu país, sino en la Argentina y en todos los países latinoamericanos, la justicia es oscura. Hasta los términos son difíciles para el pueblo. La justicia es algo que no llega a los ciudadanos. Cuando mucho conocen los abogados, y a veces los abogados incluso conocen mal. Es decir, por esos términos, por esa terminología, por ese manejo enrevesado que hay, ¿no es cierto?, del tecnicismo jurídico legal. Pareciera ser que esto está intencionalmente organizado de esa manera, para que el pueblo no conozca claramente qué es lo que está resolviéndose respecto a su vida, respecto a su patrimonio, respecto a sus intereses, respecto a sus derechos. Imagínense qué cosa más grave, ¿no es cierto? Porque no es solo, repito, de dar a luz, de que se transparente, de que se publicite, de que audiencias tengan que estar incluso con cámaras de televisión para que todo sea público. No es solamente eso. Incluso el lenguaje con el que se maneja la aplicación judicial es oscuro y secreto. Tenemos una justicia oscura y secreta que solo es propiedad de alguna gente que maneja esta justicia y de repente es propiedad de algunos que están en ejercicio del poder. Siempre, no ahora, siempre. Por tanto, creo que este es el momento en que debemos transparentar, pero ir más allá. No solo ir a que se publicite, se difunda, sea claro todo, sino también a que la justicia llegue a la gente se dé cuenta qué es, que no solo el abogado sepa qué es, de qué se trata, hasta por los términos que se utilizan, sino que la gente misma sepa de qué se trata y la gente misma en muchos casos directamente pueda asumir incluso su defensa, pero sabiendo de qué se trata, cómo se está manejando su caso y a qué situaciones se está llegando en el procedimiento, que a su vez también es extremadamente enrevesado y complicado. Creo que todas estas cuestiones hay que revisar para que la justicia en Bolivia sea transparente. Muchas gracias. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Si a ustedes sobra tiempo de sus 20 minutos, vamos a permitirle que pueda ahondar en su respuesta.
Sí, bien, vamos a la lectura de la siguiente pregunta. Para que un acto administrativo sea considerado lícito, ¿qué requisitos debe reunir? Esa es la pregunta. La licitud es un acto de legalidad, de que no sea contrario a la ley, en principio. Y en segundo, que no tenga connotaciones de carácter penal, consecuentemente, sobre todo de carácter penal. ¿Cuándo ha de ser lícito un acto, una acción administrativa? Cuando el sujeto que desarrolla una acción administrativa ajusta todos sus actos y procedimientos a la normativa establecida. Y en ese orden es clarísima la ley SAPCO, que establece claramente cómo debe planificarse desde la planificación, la organización, la ejecución y el control de todo manejo administrativo. Por tanto, el primer ajuste de cualquier funcionario público debe hacer de sus actos para que sostengan licitud y legalidad es precisamente el ajuste a las disposiciones de esta ley fundamental que rige en el país desde hace más de 19, 20 años. Ha tenido sus ajustes, ha tenido sus adecuaciones, pero se nota que es una ley que el país necesitaba, que es una ley pero absolutamente fundamental, más los decretos pertinentes que han ido viniendo, el 2001, posteriormente el 2005, etcétera, y que de alguna manera está regulando de manera bastante precisa la actividad de los funcionarios públicos en sus diferentes jerarquías, de los funcionarios públicos electos, de los funcionarios públicos que son ejecutivos de instituciones, de los funcionarios públicos que tienen a su cargo el manejo del patrimonio del Estado y responsabilidades por esta naturaleza. Por tanto, estas necesidades de responsabilidad, de manejo del patrimonio de manera transparente, de manera lícita, de manera ajustada a la legalidad y en cumplimiento de los valores, además, de la honestidad, de la transparencia, del cumplimiento estricto de la ley, es lo que ha de permitir que hablemos de licitud de los actos de los funcionarios públicos. Lo contrario, por supuesto, que es la ilicitud. Es más, una base fundamental, inclusive más allá de las acciones formales de los servidores públicos, una base fundamental para reconocer, inclusive en el plano de la justicia indígena originaria campesina, el hecho de la costumbre jurídica es que sea lícita. No puede haber una costumbre jurídica como tal, no costumbre, cualquier costumbre, sino la costumbre jurídica que debe ser lícita. ¿En qué sentido? Por ejemplo, queda entre bambalinas y oculto entre toda la sociedad boliviana, supongo que ahora se está superando ya de alguna manera, pero siempre era así, que en los tratos y contratos de obras y de toda naturaleza había la opción de dejar un 10% para el que daba el contrato, funcionario que fuese, ¿no es cierto? Casi como si fuese una costumbre, casi. Pero aquí viene la pregunta, ¿esa costumbre era lícita? ¿Es lícita? Esa costumbre no es lícita, por tanto no es una costumbre jurídica, al contrario, es una costumbre punible, es contraria a todo el sentido de juridicidad, es ilícita, es una costumbre ilícita que el Estado y la sociedad deben combatir. Entonces, en este sentido y en interpretación contraria a esta idea que estoy planteando, resulta que todos los actos de los funcionarios públicos, de los ejecutivos de instituciones, de los funcionarios de responsabilidad pública, tienen que ser ajustados estrictamente a la legalidad que determina sus actos, a las normas que están establecidas, la ley SAPCO,